Hola, hola jóvenes, hoy vamos a resolver unos 8 problemas que han sido aplicados en una práctica, los cuales son de el teorema de Pitágoras y medidas de tendencia central. Una parte los vamos a desarrollar aquí en la pizarra y otra la vamos a trabajar en un software ya conocido que es Excel, ¿no? Siempre explicando paso a paso. Bien, vamos al primer problema. Me dice calcular la raíz cuadrada del perímetro de un triángulo rectángulo cuyos lados son valores enteros. Además, el cateto conocido es 16 unidades y la hipotenusa es mayor en 2 unidades al cateto restante. Muy bien, siempre es importante graficar, se los he dicho, así que vamos a graficar rápidamente nuestro triángulo. Y hay que recordar que es un triángulo rectángulo. Y nos vamos a apoyar del teorema de Pitágoras. Bien, el perímetro hay que recordar que es la suma de todos los lados, entonces en este caso me dice que el cateto conocido es 16. La hipotenusa es 2 unidades mayor, entonces al otro cateto o al cateto restante que le vamos a poner x y la hipotenusa sería x más 2. Muy bien, seguro me vas a decir, profesor, ahí se puede aplicar el teorema de Pitágoras. Claro que sí, voy a decir que 16 al cuadrado más x al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, o sea, x más 2 al cuadrado. Ya sabes que 16 al cuadrado es 256, ¿sí? Y eso va a ser, bueno, más x al cuadrado. Aquí es un binomio al cuadrado, ya sabes que es el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2x por 2 sería 4x, más el segundo al cuadrado que sería 4, ¿no? Vamos haciendo nuestro despeje de tal manera que se vayan los x cuadrados porque se van a al final restar y se van a eliminar. De tal manera que este 4 va a pasar restando, me va a quedar 252, que va a ser igual a 4x. Por lo tanto, x debe ser igual a 252 entre 4. ¿Cuánto me va a dar x? Obviamente 63. Eso quiere decir que uno de los catetos es 63, por ende el otro cateto debería ser 65. Por lo tanto, el perímetro va a ser igual a 16 más 63 más 65. El perímetro debería ser igual a 144. Pero como nos pide la raíz cuadrada del perímetro, tú ya sabes que la raíz cuadrada de 144 es 12. Y con esto hemos terminado este problema de una manera bien sencilla. Sigamos en el siguiente caso. Aquí ya nos dan un gráfico, el cual vamos a hacer una sucesión de teoremas de Pitágoras. Entonces, de tal manera, de repente yo voy a iniciar así. Vamos a graficar rapidito este triángulo. Vamos a decir que este es el triángulo ABE. ABE. Y en este caso, ¿qué se va a cumplir? Dice que uno de los catetos es 8 y el otro de los catetos es 17. En este caso, yo voy a decir que el otro cateto que nos falta es A. De tal manera que 8 al cuadrado más A al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Muy bien, ya sabes que 8 al cuadrado es 64. Bueno, A cuadrado queda igual. 17 al cuadrado es 289. Bueno, es una potencia clásica. De tal manera que me vas a decir seguramente que 289 menos 64 es 225. Entonces pensemos en un número que elevado al cuadrado nos dé 225. Muy bien, obviamente es 15. Es 15. Vamos completando aquí en este gráfico. Ya sabemos que este lado es 15. Nuevamente dibujamos el triángulo. Ahora va a ser el triángulo BCE. Pequeño nada más para que pueda ingresar. ¿Te das cuenta que estamos haciendo una pequeña sucesión BCE? De tal manera que BC es 9. Aquí ya sabemos que es 15. Y aquí le vamos a poner B. Es un triángulo rectángulo y podré decir que 9 al cuadrado más B al cuadrado es igual a 15 al cuadrado. Pero tú ya sabes cuánto es 15 al cuadrado, ¿no? Bueno, 81 más B al cuadrado es igual a 225. Hacemos nuestro despeje, b cuadrado, 225 menos 81, ¿cuánto es? Muy bien, 144. De tal manera que si yo le saco raíz a ambos lados, me va a quedar que b es igual a 12. Muy bien, ya tenemos el segundo lado que se ha obtenido.
Acá le ponemos 12. Para finalizar con el último triángulo PED. Rápidamente lo graficamos. Ok. ¿Qué triángulo era? B, E y D. Muy bien. Ya sabemos que acá mide 12, ya sabemos que acá va X y ya sabemos que la hipotenusa es 37. Nuevamente con el triángulo de Pitágoras, bueno, con el teorema de Pitágoras, que va a ser que 12 al cuadrado más X al cuadrado se iguala a 37 al cuadrado. Muy bien, ya sabemos que 12 al cuadrado es 144, pero ese 37 está un poquito difícil, ¿no? Estar multiplicando. Bueno, nos vamos a apoyar de algo ya conocido como un producto notable que se llama diferencia de cuadrados. Claro, 37 al cuadrado menos 12 al cuadrado se puede escribir como 37 menos 12 por 37 más 12. ¿Qué va a pasar aquí? Obviamente tú sabes que en el primero me va a quedar 25 y en el segundo caso me va a quedar 49. Si yo le saco raíz a ambos casos, sería la raíz de 25, que es 5, por la raíz de 49, que es 7. De tal manera que x debe ser igual a 35. Muy bien, de esta manera tan sencilla hemos encontrado el valor de x, o en este caso el valor de f que me pide el problema. Bien, sigamos en el siguiente caso. Ahora ya vamos a trabajar un poco de operadores matemáticos. Vamos a ver ciertas reglas de correspondencia que no son muy complejas. Vamos a el primer caso que nos dice que sabiendo que a cuadrado b 5 veces a menos 4 veces b más 9. Yo siempre le digo a mis estudiantes que leamos estos casos como primer elemento y segundo elemento para que sea más sencillo de interpretar. Entonces diremos 5 veces el primer elemento menos 4 veces el segundo elemento más 9. En este caso, primero trabajamos el paréntesis. ¿Ok? Primero trabajamos el paréntesis. Si gusta lo hacemos así. Pero nos enfocamos en el paréntesis como inicio. Entonces, ¿qué dice la regla de correspondencia? Que vas a tomar 5 veces el primero. ¿Quién es el primer elemento? X. Entonces sería 5x. Y le vas a restar 4 veces el segundo elemento, que en este caso es 7. Y a la vez le sumas 9. ¿Ok? Ya trabajamos el paréntesis. Nuevamente sigo copiando 2 cuadrado y veamos qué nos va a quedar dentro del paréntesis. Bueno, el 5x debe bajar, eso es indiscutible. Él debe seguir, pero, aquí nos debe quedar 5x menos 19. Bueno, menos 28 más 9 es menos 19. Muy bien, menos 19. Y ahora sí, quiero que veas en este caso que el primer elemento es 2 y el segundo elemento es 5x menos 19. Entonces, cuando apliquemos la regla de correspondencia, debemos hacerlo del mismo caso, de la misma forma. 5 veces el primer elemento, que es 2. 5 veces el primer elemento, que es 2. Y le vamos a restar 4 veces el segundo elemento, que en este caso es 5x menos 19. Muy bien, de tal manera que le debemos agregar un 9. Muy bien, ahora sí, continuamos. Y ya lo que sigue es simplemente operar. 10, ya sabemos que 4 por 5x me va a quedar menos 20x. Menos por menos es más. Me debería quedar más 76. Más, obviamente, 9. Más 9. Pero mira, dice que toda esta expresión que hemos igualado, aplicado, es igual a 15. Entonces, no olvidar, sigamos poniendo que todo eso es igual a 15. Y si hacemos una suma y una resta, bueno, ya sabemos que el 20x va a ir al otro lado, entonces sumemos 10, 76 más 9 es 85, más 10, 95, y este 15 debería pasar restando y me quedaría 80, que debe ser igual
a 20x, dado que estaba aquí negativo y pasa al otro lado para convertirse en positivo. De tal manera que ya sabes que un número multiplicado por 20 que me dé 80 debería ser 4. Muy bien, así hemos encontrado el valor de x, y en este caso hay alternativas, y deberíamos marcar la alternativa D. Veamos el siguiente caso. Bueno, aquí tenemos una regla de correspondencia un poquito más amplia, pero para estos casos mi recomendación es que hagan lo que se conoce como cambio de variable. El cambio de variable es importante. Uno, para reducir de repente expresiones muy extensas. Entonces voy a decir que de repente m más 1 es igual a a. Y también voy a decir que n menos 1 es igual a b. Entonces también podré decir que m es igual a menos 1, ¿no? Despejando. Y también podré decir que n es igual a b más 1, porque pasa al otro lado y se vuelve positivo. Entonces, si yo hago el cambio de variable aquí, y aquí ya no voy a poner m más 1, voy a poner a, triángulo, ya no voy a poner n menos 1, sino voy a poner b, y eso debe ser igual a 2 veces, bueno, aquí está el m, ¿no? No pongo m, pongo lo que vale, a menos 1, menos 3 veces lo que vale n, que es b más 1. Muy bien. ¿Qué me pide calcular el problema? El problema me pide calcular 3x, bueno, el valor de x en la siguiente expresión, 3x triángulo 2, que es igual a 1. Eso nos va a ayudar bastante. En este caso, este va a ser tu a y este va a ser tu b. Muy bien, si yo hago reemplazo, podré decirlo así, bueno, ponemos si no, 3x, triángulo invertido 2, y sería 2 veces, ya sabemos que a es igual a 3x, 3x menos 1, menos 3 veces, ya sabemos que b es 2, 2 más 1. Mira, qué sencillo, ¿no? Hay que recordar que todo esto es igual a 1. Multiplicamos 6x, 2 por menos 1, ya sabes que es menos 2. Y bueno, aquí me va a quedar 3 por 3. 3 por 3 ya sabes que es 9. Y todo eso debería ser igual a 1. Entonces yo me voy a concentrar en esta parte. Voy a hacer mi despeje y todo lo que corresponde. Ya sabemos que menos 2 y menos 9 me debe dar menos 11. Y eso es igual a 1. Este menos 11 pasa al otro lado. Y esto se va a volver 12. De tal manera que x debe valer 2, porque 2 por 6 es 12. Y bien, así de sencillo, con cosas muy prácticas, hemos hallado rápidamente estos problemitas. Ahora vamos a la parte estadística, que lo vamos a trabajar, en este caso, con Excel, ya que es más que todo, bueno, lo pueden trabajar también con una calculadora, no hay ningún problema. Todo implica el mismo proceso en realidad, que es lo que nosotros queremos aprender en realidad, ¿no? Entonces, veamos todo lo que vamos a trabajar. Bien, ¿qué nos dice? Calcula el sueldo mediano correspondiente a un grupo de trabajadores, de una empresa cuales se muestran en la siguiente tabla. Bueno, yo ya he pasado los datos, aquí, y vamos a hacer el trabajo. Hay que recordar siempre la lectura de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, en este caso me piden trabajar con la mediana. Acá está la fórmula de la mediana, la cual lo tenemos en esta parte, y con lo que compone esta mediana. Para iniciar, yo siempre he pedido lo siguiente: que encontremos el punto medio de toda la distribución. Y para que eso ocurra, para yo encontrar, por ejemplo, n sobre 2, debería ser lo siguiente. Debería tomar el tamaño de la muestra, que es en este caso 80, nos lo da, si no aquí también ponemos igual la suma de la columna,
de todas las frecuencias absolutas y eso me va a dar el tamaño de la muestra, que es 80, como también está en el cuadro. Y ahí nos está ayudando el problema. Ahí nos está ayudando el problema. Entonces, ¿quién sería n sobre 2? Es la pregunta. Si es 80, la mitad debe ser 40. Entonces, este 40 es importante. ¿Por qué es importante? Porque yo debo encontrar en mi columna de la frecuencia absoluta acumulada su mayor próximo. Bueno, vamos a hallar antes de eso todos los valores de esta columna. Hay que recordar que siempre se copia el primer valor de la frecuencia absoluta, 11 y 11. Ya lo que viene después es el anterior con la frecuencia absoluta que continúa. O sea, lo debo sumar para obtener 11 más 13, 24. Bueno, ya desplazamos y al final se va a cumplir con la sucesión. 11 más 13, 24, 24 más 20, 44, 44 más 17, 61, 61 más 4, 65 y 65 más 15, 80. ¿Te das cuenta que todo coincide? Entonces, en esta columna, mucho ojo, en esta columna, yo voy a trabajar y voy a encontrar el mayor próximo a 40 para luego reemplazar y completar los datos que me pide la fórmula de la mediana. Entonces, ¿quién será el mayor próximo a 40? Veo que 11 no es, 24 no es y acabo de encontrarlo. Me doy cuenta que 44 es el mayor próximo. Eso quiere decir que yo voy a trabajar con toda esa fila. Con toda esa fila. Desde el límite inferior que me pide el problema, ya el límite inferior mediano, como algunos autores lo llaman, pero aquí la idea es reemplazar. Diré que la mediana es igual a quién, a ver. Dice el límite inferior. De lo que yo he elegido, el límite inferior es 80. 80. A eso le debo sumar la mitad de la muestra, que ya sabemos que es 40, pero ese 40 le debo restar su frecuencia absoluta acumulada mediana que he elegido, pero la anterior, le debo restar la anterior. ¿Cuál sería la anterior si yo elegí 44? La anterior debería ser 24, muy bien. Le resto 24. Y a eso lo vamos a dividir entre la frecuencia mediana que yo he elegido. Acá dice frecuencia absoluta del intervalo mediano. ¿Quién es el que he elegido? 20. Pones ahí 20. Muy bien. Y a todo eso, a toda esa división, de repente ponemos otro paréntesis, a toda esa división la vamos a multiplicar por el ancho de clase. O sea, el ancho de clase de intervalo que hemos elegido y nos podemos dar cuenta que ese ancho de clase es 30, ¿no? El espacio que tiene el límite inferior con el límite superior del intervalo de clase. Muy bien, ya vieron cómo se pone cada dato, entonces simplemente igualamos. Simplemente igualamos. Aquí voy a ponerle un por, porque capaz no lo lee. Y me doy cuenta que la mediana en este caso me va a dar 104 unidades, que debería estar adentro para yo estar con la certeza de que estoy trabajando bien. Debería estar dentro del intervalo que yo he elegido, lo cual es cierto, ¿no? Está en el intervalo de 80 a 110. Vamos al otro caso, lo estoy trabajando pasito a pasito para que me puedan entender. Ok, este problema aquí ya me está pidiendo la mediana y me está pidiendo la moda, lo cual implica un trabajo un poquito diferente, pero al final es el mismo proceso que ya hemos visto tanto para la mediana y de repente algo nuevo para la moda y cómo se hallan, la diferencia de las frecuencias y todo eso que ahorita lo vamos a ver.
Bien, primero vamos a completar la columna de la frecuencia absoluta acumulada. Voy a agrandar un poquito más. Ok, acá me dice que en un albergue se calcula el peso de 4 camadas de 6 gatitos que nacieron en una misma semana. Los resultados al terminar las 3 primeras semanas fueron la siguiente tabla. Bien, entonces ya saben, bueno, ahí está la frecuencia. Si yo quiero saber el tamaño de la muestra, simplemente hallo la suma de esta columna, hallo la suma de esta columna, ok, hallo la suma de esta columna, desde aquí hasta aquí. Muy bien, me doy cuenta que el tamaño de la muestra es 24 y completamos nuestra columna, ¿no? Ya sabemos que ambos casos se debe repetir esta celda y ponemos esta celda más la celda del costado, me da 4 y obviamente desplazamos. Y se cumple, ¿no? Se cumple 24 y 24. Muy bien. Vamos primero a la mediana. Nuevamente, yo debo calcular el tamaño de la muestra sobre 2. ¿Y eso cuánto es? Bueno, 24 entre 2 es 12, ¿no? Importante, porque esto lo voy a buscar en dónde. Aquí. ¿Quién es el mayor próximo a 12? Entonces obviamente voy a elegir toda esta fila con la que yo voy a trabajar. Y ponemos ahí mediana. Nuevamente, paso a paso, no nos apuremos. Elegí el intervalo inferior 300. Vuelvo a repetir, elegí este 20 en la columna de la frecuencia absoluta acumulada, porque 20 es el mayor próximo a 12. Muy bien, sigamos, es el límite inferior que es 300. Le voy a sumar la muestra sobre 2, que ya sabemos que es 12. Le voy a restar la frecuencia acumulada anterior de la que elegí, en este caso es 10. Y lo voy a dividir entre la frecuencia mediana que he elegido, absoluta del intervalo mediano, que en este caso es también 10. También 10. Y a todo eso lo voy a multiplicar por el ancho de clase, que en este caso es 50. En este caso es 50. Muy bien. Ya vieron cómo se opera. Y nos damos cuenta que la mediana me está arrojando un valor de 310 gramos. En este caso de los gatitos, ¿no? Ahora, vamos a la moda. ¿Qué va a pasar en la moda? Ojo, mucho ojo. Ya resolvimos la mediana, pero la moda, aquí hay que utilizar otro criterio. Hay que trabajar en esta columna. Mucho ojo, en esta columna. Ya no en la frecuencia absoluta acumulada, sino en la frecuencia absoluta. En esta columna. Y yo voy a decir lo siguiente. ¿Quién de estas frecuencias es la mayor de todas? Y me doy cuenta que 1 no es, 3 no es, 6 tampoco, 10 creo que sí lo es, y 4 tampoco. Entonces, como ya ubiqué quien tiene la mayor frecuencia, entonces voy a trabajar con eso. Lo voy a seleccionar de azul. Ojo, esto no tiene nada que ver con la mediana. Entonces, ¿qué elegimos? A ver. El límite inferior, bueno, yo elegí 10 porque es la mayor frecuencia. El límite inferior es 300, de lo que he elegido, más el ancho de clase. El ancho de clase ya sabemos que es 50. Ese 50 va a multiplicar a D1. ¿Y quién es D1? Hay que recordar que D1 es la diferencia de la frecuencia que has elegido
En este caso yo he elegido a 10 y le voy a restar esta anterior, que sería 6. Eso es de 1. ¿Ok? Eso es de 1. Que en realidad es 4, ¿no? A ese 4 lo voy a dividir nuevamente entre 4 más de 2. ¿Y quién es de 2? Obviamente ese 10 menos el que le sigue. O sea, 6, ¿no? 10 menos 4 me va a dar 6. ¿Ok? Así se obtienen esos valores y ya sabes que eso se va a multiplicar. ¿Ok? Ya se multiplicó por el ancho de clase, que en este caso es 50. Por motivos, bueno, de orden, ya sabemos que 4 más 6 es 10. Vamos a ponerle 10 mejor, para que se pueda ejecutar directamente. Y procedemos a ponerle igual. Ok, entonces aquí nos damos cuenta que la moda difiere un poco de la mediana. En este caso la mediana se obtuvo con 310 y la moda va a ser 320. Así de sencillo. ¿Demandan un proceso diferente? Claro que sí, pero aquí creo yo que lo más importante es la selección de los datos que vamos a utilizar y el cómo los seleccionamos. Vamos al siguiente caso. En este caso me piden hallar la mediana y la moda. Y bueno, aquí en el recuadro nos dan la columna de la marca de clase. Bueno, esto en realidad a veces es para distraer un poquito al estudiante y de repente pierde tiempo llenando la columna de la marca de clase. Lo cual nosotros ya sabemos que la mediana no depende de la marca de clase. La mediana depende de la frecuencia absoluta acumulada. A ver, no nos dan en este caso el tamaño de la muestra, lo vamos a hallar. Recuerden que el tamaño de la muestra es simplemente sumar todos los valores que tiene la frecuencia absoluta y así vamos a poder determinar el tamaño de la muestra. Ya sabemos que copiamos el primero y vamos sumando en zigzag, ¿no? Vamos sumando en zigzag. ¿Cómo me doy cuenta que he sumado bien? Porque el último valor de la frecuencia absoluta acumulada debe ser igual al tamaño de la muestra. Como ahí lo puedes observar. Bien. Ahora vamos a elegir o vamos a encontrar n sobre 2. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra sobre 2? 250 sobre 2 es 125. Entonces tendré que buscar un mayor próximo a 125. Obviamente 10 no lo es, 70 tampoco, 85 tampoco, pero 145 sí lo es. Automáticamente procedo a elegir toda esa fila para poder trabajar y diré que la mediana, en este caso, ¿quién va a ser el límite inferior que he elegido? 116. A esto le voy a sumar la mitad del tamaño de la muestra, que ya sabemos que es 125. A este 125 le tengo que restar la frecuencia absoluta acumulada mediana anterior. Si elegí 145, la anterior es 85. Y a todo eso lo debo dividir entre la frecuencia absoluta mediana que he elegido, en este caso 60. ¿Ok? Obviamente a eso lo vamos a multiplicar por el ancho de clase. ¿Ok? Lo vamos a multiplicar por el ancho de clase, que nos habremos dado cuenta que es 32, ¿no? Para todos los casos, el ancho de clase es 32.
Muy bien. Si operamos, ya poner el igual para poder operar, obtenemos que la mediana, es 136. Obtenemos que la mediana es 136. Ok, a ver, veamos. 60 es el ancho de clase. 125 y el 85, ¿no? Todo ese resultado lo multiplicamos por 30. Vamos ahora a hallar la moda. Para la moda, de la misma forma, sabemos que el límite necesitamos límite inferior, necesitamos la diferencia. Entonces, nuevamente vamos a blanquear todo esto. Y buscamos el que tenga mayor frecuencia absoluta. En este caso, claramente me doy cuenta que el que tiene mayor frecuencia absoluta es 105. Entonces debería trabajar con toda esa fila. Aquí algo importante. Dado que no tiene alguien que le sigue, el D2 va a sufrir un pequeño cambio que ahorita lo vamos a observar. Ya, veamos entonces. El límite inferior elegido es 148. A ese le debo sumar el ancho de clase, que es 32. 32 va a multiplicar a toda la división. La primera diferencia es 105 menos 60, pero eso me vas a decir que es 45, así que ahí no hay ningún problema. Y ese 45 lo vamos a dividir entre nuevamente 45 más D2, pero D2 sería 105 menos el que le sigue. En este caso, quien le sigue, 105 menos que le sigue, sería 0. Entonces lo único que procedemos a hacer es poner 105. ¿Ok? Bueno, para sintetizar esto, ya de una vez ponemos 150. Ok, ponemos 150. 150, que es la suma de ambos. Y ahora simplemente procedemos. Bueno, vamos a juntar esto para que no nos salga error. Y procedemos a obtener la moda, que sería 157.6. Ok, 157.6. Muy bien, seleccionamos tanto la mediana como la moda. Aquí nuevamente vamos a hacer el coteje porque nos salió un error. Bueno, más que todo el error del software, pero no demanda mucho. Ya sabemos que es 125 menos el anterior, que es 85. Eso es 40. Y lo vamos a dividir entre la frecuencia que elegimos, que fue 60. Y ese 60 lo multiplicamos por el ancho de clase, que es 32. Y eso le sumamos a 116. Ok, aquí nos había arrojado un error porque no le habíamos puesto el paréntesis que nos estaba faltando. Aquí nos faltó un paréntesis. ¿Ya ves? Para que nos dé 137. Bueno, automáticamente lo redondea. .333. Y bueno, el caso de la moda, que sí es 157.85 redondeándolo. Muy bien, sigamos con el último caso. ¿Qué nos dice el último problema? La siguiente tabla de distribución de frecuencia muestra los pesos en kilogramos de un grupo de 50 personas
y nos da lo siguiente. Aquí sí, mucho ojo porque debemos calcular la media. Hay que recordar que la media necesita de algunas columnas extra. Ya, bueno, todas las calculadoras científicas tienen esta forma de poder calcular directamente la media, pero nosotros vamos a trabajar y ver cómo se halla cada elemento en realidad, que es lo que a veces genera un poco de confusión. Si nos damos cuenta, esta columna de aquí, vamos a darle nombre porque si no nos vamos a olvidar, es la frecuencia absoluta, esta es la columna de la marca de clase y esta es la columna de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia absoluta, que la necesitamos. Recuerda que la media es igual a la sumatoria de la frecuencia absoluta por la marca de clase sobre el tamaño de la muestra. ¿Cómo se halla el tamaño de la muestra? Simplemente sumando todos los valores de la frecuencia absoluta. Todos los valores, mejor vamos a poner suma, desde aquí hasta aquí. ¿Ok? Listo. Nos damos cuenta que en este caso el tamaño de la muestra es 50. Atentos con eso. La marca de clase simplemente es la suma de ambos intervalos, o sea, yo podré decir la suma de esta celda más esta otra celda, límite inferior más límite superior, y todo eso se debe dividir entre 2. Y todo eso se debe dividir entre 2. Bueno, tú básicamente vas a decir, profesor, lo hace muy lento porque yo sé que 30 más 40 es 70 y 70 entre 2 es 35. Muy bien, estás atento. Bueno, igual 90 entre 2, 45, 55, 65, 75, ¿no? Sumando y dividiendo entre 2 obtienes la marca de clase. Aquí en esta columna vamos a multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Ahí está. Bueno, 12, vamos a reducir un poco que no se ve toda la imagen. 12 por 35, 420 y así sucesivamente desplazamos para obtener las multiplicaciones de ambas columnas. Pero yo no necesito en sí cada una de ellas, yo necesito la suma de todas esas multiplicaciones. Entonces ahí sí me ayuda bastante el software o calculadora, lo que puedas tener, pero aquí es importante la herramienta científica que puedes utilizar. Muy bien, me doy cuenta que la suma es 2560 y ya lo que procede a decir es simplemente que x, lo vamos a considerar como la media, va a ser igual a la suma, o sea, esta celda que hemos obtenido, 2560, y lo vamos a dividir entre el tamaño de la muestra, que es 50. Y ese resultado, obviamente, va a ser la media. En este caso, la media es 51.2, que estaría por aquí, ¿no? Entonces nos damos cuenta que es muy sencillo hallar tanto la media, la mediana y la moda, trabajándolo obviamente con esto que nos permite calcular más rápido. Pero igual es importante siempre tener una calculadora científica para procesar más datos. Esos son datos pequeños, pero es importante siempre tener nuestras herramientas para hacer un trabajo más óptimo. Muy bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Yo espero haberlos ayudado en las dudas que puedan tener sobre estos temas y los invito a que se suscriban y compartan los videos. Hasta pronto.